Cuando comenzábamos el programa les contábamos que uno de los temas que vamos a estar tratando tiene que ver con el bullying o la violencia escolar. Violencia que se viene manifestando, o por lo menos la empezamos a ver. No sé si es un mal solo de estos tiempos o si antes ocurría, pero estaba invisibilizada. Tenemos a Guillermina Rizzo como invitada, ya la habíamos presentado, especialista en violencia escolar justamente. ¿Qué tal? Encantada. Mucho gusto, gracias por venir. Un placer. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Guillermina, ¿cómo podemos de alguna manera poner en caja el tema? ¿Qué podríamos decir sobre la violencia escolar y sobre todo el fenómeno que está sucediendo por estos tiempos? Mira, para aclarar un poco, una de las cosas que podemos decir es que la tragedia de Carmen de Patagones, allá por el año 2004, marca el antes y el después respecto del tema. Siempre esto se dio, el tema es que no se conocía las consecuencias psicológicas y los daños que genera. El tema ha empezado a tener visibilidad y nosotros vemos a través de estudios que hacemos desde la ONG, pareciera que hubiera un aumento, porque uno dice, hace 4 años atrás se hablaba de un 20%, hoy se habla de un 40%. Porque yo me atrevo a asegurar, también para un manto de tranquilidad y poner en caja, como vos decís, que el tema no es que está aumentando en lo que es la agresión. Que no hay tanto aumento de daño psicológico. Los daños psicológicos se mantienen más o menos igual respecto de hace años. El tema es que hoy se conoce, se habla, se denuncia, se formula, los chicos lo expresan, entonces pareciera que hubiera más. Claro, estaba invisibilizado antes. Estaba invisibilizado, ahora se ve. Por establecer una comparación, es algo que también se da cuando uno habla de violencia de género, violencia hacia la mujer. Siempre ha existido el maltrato, ahora hay, digamos, una forma de regular estas cuestiones. Entonces, pareciera que hubiera más. Yo me atrevo a asegurar desde una mirada más académica, como no ha aumentado los daños psicológicos, hoy sí se denuncia. Claro. Yo pensaba, Guillermina, también a propósito de lo que vos decías sobre el tema de la violencia de género y el tema de la violencia sobre la mujer, que también hay, primero, digamos, una aceptación de algo que parecía que no estaba destinado a esta sociedad, que es la de los derechos, ¿no? Digo, ciertos derechos que tienen los niños, los jóvenes, los adolescentes, las mujeres, las minorías, etcétera, que empiezan a naturalizarse en nuestra sociedad. A diferencia de lo que antes ocurría, que se naturalizaba lo otro. Parecía que alguien que tenía algún tipo de defecto naturalmente tenía que ser burlado en el colegio, que una mujer naturalmente tenía que bancarse que el hombre la agrediera o la obligara a hacer determinadas cosas. Es como si ese hubiera sido el clic social. Ese es uno de los clics, y vos hoy cuando me decías, ¿cómo frenar esto? Yo te puedo asegurar que si tuviera la fórmula magistral no estaría acá sentada, vaya a saber dónde uno estaría, pero en líneas generales, por parte, esto no es un problema solo de la escuela, la responsabilidad. El chico no pasa las 20 horas en la escuela y 4 en la familia, sino que es inverso. Entonces acá tenés responsabilidad del Estado, donde tiene que haber políticas públicas en serio respecto de la temática. Acá tiene que haber un rol respecto de la familia. Nosotros siempre decimos padres con P de presencia, padres con P de perseverancia, no puedo ser padre un ratito, y padres protagonistas, es decir, los padres son los protagonistas principales o quienes ejercen el rol respecto de la educación de los hijos, y también la escuela. Ahora bien, los padres cometen una serie de errores por desconocimiento, que hoy ya son una serie de mitos respecto del bullying. Generalmente cuando un chico llega y dice, mamá, en la escuela no lo paso bien, y en caso que eso lo pueda formular, porque generalmente quien es víctima de bullying no puede poner en palabras, las respuestas, si las tipificamos, más frecuentes de los padres son, eso siempre pasó, o sea, lo siguen naturalizando. Aguantátela, porque eso lo toman como un rito de iniciación, eso te va a hacer fuerte, te va a hacer más macho, y después nos encontramos con que siguen siendo víctimas en otros ámbitos o revirtiendo la situación y son los futuros golpeadores y violentos. O si te pegan, devolvésela, y ahí empezamos en una espiral, en una escalada de violencia. Entonces, siempre decimos el espectador es clave porque es el que puede poner en palabras. Exactamente. Y el que calla, de alguna forma, sigue generando que el bullying se vaya perpetuando y se siga sosteniendo. Y cuando decimos 40% de los chicos o adolescentes o niños se sienten víctimas de bullying, estamos hablando de un problema de salud pública, porque los daños psicológicos tienen que ver con síndrome de ansiedad, con depresión, con estrés postraumático. Tremendo. Hay una alta correlación entre bullying y autoagresión o suicidio.
Entonces, este no es un tema para tomarlo de forma espasmódica, ni a que la cuando ligera surge un tampoco. caso Claro. a uno viene gustoso a hablar, pero también nos damos cuenta desde el rol profesional que cuando hay un caso nos llaman para contar, para explicar, y acá hay organismos que tendrían que tener un rol más incisivo y más sostenido. Sí, debiera ser más sistémico el Sí. asunto. Pensaba también, Guillermina, en que algunas herramientas en términos de las escuelas o de la educación en líneas generales se han perdido. Digo, este es un debate mucho más profundo, ¿no? Porque nos podríamos poner a hablar acerca de si la cuestión más represiva, entre comillas, digo, en términos de tener algún tipo de fórmula para poner amonestaciones, expulsar a un alumno, etcétera, etcétera, funcionan o no funcionan, si es mejor dialogar con los chicos, que me parece que sí, obviamente. Ahora, lo que digo es, hubo un momento en el que la escuela, en el caso de la provincia de Buenos Aires en particular, tenía esas herramientas a la hora de ver cómo hacía para contrarrestar que, por ejemplo, un curso entero se burlara de un compañero. Sí. Hoy no las tiene. ¿Cómo se hace puertas adentro del colegio para un docente, para un directivo, para un preceptor, para hacer que estos chicos entiendan que eso no está bien si no tienen las herramientas para que por lo menos sientan la presión de que algo puede llegar a suceder si siguen haciéndolo? Cuando hablamos de herramientas, lo primero que tiene que tener un docente o quien esté dentro de una institución es una formación seria respecto del tema, porque a veces los docentes no intervienen por desconocimiento. Claro. Nosotros decimos, las caras del bullying son 8 y no todas se dan a través de la palabra o del golpe. La intimidación, que es Eso un te iba a gesto preguntar, como hagamos una enumeración. el que me importa o el Sí. ningunear. Y en todo acto de comunicación, vos que sos comunicadora, un 5, un 7% es la palabra y un 90% es lo gestual. Entonces a veces no es lo que se dice, es esos gestos que permanentemente descalifican, esos gestos que intimidan, chicos que no van a los cumpleaños, que no salen al recreo, porque saben que los van a agarrar a la salida, que los esperan en la esquina, que los van a encerrar en el baño. Entonces un docente a veces te dice, en el aula no pasa nada y es a la salida, pero las miradas que se han cruzado, eso tiene que ver con que el docente tenga una formación para poder detectar y trabajar sobre eso. Y que sea a tiempo, digamos, que eso pueda servir como prevención. Mira, allí tenemos unas placas sobre estas 8 conductas que vos nos mencionabas como una de ellas, a la intimidación. Está el hostigamiento en un 39,3% de los casos. Eso es lo más frecuente a nivel mundial. Tiene que ver con hostigar a través de sobrenombres, motes, apodos, ridiculizar. Mira vos, intimidación, este 30,6% también es tremendo, Esto ¿no? se da más en las chicas que en los chicos. La En las intimidación nenas se da más en la mujer que en el hombre. Ajá. Amenazas, un 22,5%. Coacción, ¿a qué llamaríamos coacción en este caso? Coacción es cuando vos, a través de conductas violentas, haces que el otro actúe de manera que va contraria a su voluntad. Lo coaccionás. Lo obligás a que tenga determinadas actitudes. Bloqueo social, 40%. Bloqueo social tiene que ver con el ninguneo, permitirle no ser. Y esto es una radiografía. Esto es como cuando vos decís, bueno, hay una enfermedad y ¿por dónde empezamos? Colesterol, glucemia. Claro, ¿por dónde empezás? ¿Por dónde empezamos? Se dan, digamos, en forma simultánea y esto es para poder visualizar una a una. Claro. El ninguneo es hacer que otro no pueda participar. Entonces, quien es hostigado, quien es ridiculizado, por ende no termina participando. Sí, digamos, no sé, hay Lo un equipo de fútbol socialmente. y nunca lo elegís para que juegue Nunca lo con elegís vos, para que juegue, no lo invitás, o por la forma en que se viste, o por algún atributo físico, por alguna característica, le pones un sobrenombre, eso lleva a la intimidación. La manipulación es obligar a otro que haga algo, sácale la mochila, escondele los lápices, robale la plata para el recreo, que eso después en una conducta adolescente se traduce en robar un estéreo para comprar la caja de vino que nos tomamos en la esquina. Y después tenemos, por último, veía las agresiones, que en un punto están dentro del porcentaje menor, aunque uno cree que son las que se dan mayoritariamente. ¿Por qué? Porque la violencia física es lo que menos daño psicológico genera y porque cuando dos personas se van a las manos en un recreo en la esquina, rápido se interviene. Claro. Porque eso uno sí, fíjate uno cómo se da cuando cuenta uno está rápidamente. preparado para Claro. detectar algo puede intervenir. Respecto de las otras, no. Entonces, yo creo que a los docentes hay que formarlos. Nosotros días pasados desde la Asociación Civil decíamos tiene que haber una materia, porque no solo hay que enseñar matemática, prácticas del lenguaje, ciencias sociales, las habilidades sociales se trabajan todos los días. Y respecto de la ley que se sancionó el miércoles pasado, cuya autoría es de Marcelo Feliú, con el cual yo hablé previo a la redacción de la ley,
hay un avance. Bien. Porque de nada a tener una ley es algo, pero también sabemos que después las leyes, no todos los aplican. Sí. El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires es el más grande respecto de, no, todo Latinoamérica es el segundo, primero San Pablo, después Buenos Aires, con lo cual decir con una ley vamos a solucionar esto no. Son muchos millones de alumnos todo el tiempo. Mis reparos respecto de los contratos de convivencia. Claro. Vos tenés un contrato a veces muy bien formulado de qué se puede y no se puede. Ajá. En este no hay letra chica, claro, y hay muchas cosas que se omiten. Claro. Y pero a el veces, hecho de que haya un protocolo por lo menos pone a la institución en la obligación de cuanto menos tener una mirada sobre lo que está pasando, ¿no? Pero uno que también viene de estar dentro de un sistema educativo, no podemos generalizar, y hay docentes muy buenos y docentes no tan comprometidos. Claro. Y también, históricamente, nuestro sistema, que es piramidal, y te bajan que tenés que hacer un protocolo, a veces ese protocolo se hace para cumplir con quien emana esa orden, pero después es un como sí. Claro. Entonces, yo creo que la escuela tiene una posibilidad única, que es la de afectar a una persona y la de tocar su vida. Claro. Y si entre los televidentes les decimos, recuerden a algún docente, vos te vas a acordar aquel que a veces te descalificó y te despreció, pero aquel que te enalteció. Entonces, esta es una oportunidad para empezar a enaltecer a nuestros chicos y enseñarle a convivir. Es una oportunidad única. Qué bueno lo que decís, Guillermina. Yo quiero que compartamos, nosotros hablamos de casos, ¿no? Aparecen todo el tiempo, lamentablemente, pero también de alguna manera forman parte de la oportunidad que nos dan de poder hablar de estas cosas y seguir visibilizándolas para seguir concientizando. Vamos a compartir un caso en Bahía Blanca con una jovencita, tu ciudad. Bueno, vamos a escuchar a la mamá de esta chica a la que la golpearon, pero además le tiraron gas pimienta primero, como si esta cuestión de repetición de otros episodios que pasan y que se masivizan fueran como una gracia, ¿no? Algo parecido a eso. Vamos a escuchar lo que decía la mamá. Supuestamente ella venía saliendo del colegio, ya había tenido problemas con estas chicas, y yo le venía diciendo que no pelee, que no haga problema, porque a mí no me gusta andar en problemas, ni tampoco a la violencia, ni nada de esas cosas. Entonces yo le decía que no pelee. Estas chicas supuestamente le insultaban, le decían cosas y ella se la venía guardando. Y a la salida del colegio, el día lunes a las 5 de la tarde, cuando estaba esperando a su hermana menor que saliera, porque ella salió una hora después, esta chica le empezó a decir cosas. Entonces ella se acercó para preguntarle cuál era su problema con ella, por qué la molestaba tanto. Y esta chica, una de ellas le dice, no hay ningún problema con vos. Y la otra le dice algo de cabezona, no sé qué. Y entonces Vanessa le dice, ¿y cuál es tu problema conmigo? Cuando le dijo, ¿cuál es tu problema? Se le acercó, le echó el gas pimienta. Y ahí es donde le empezaron a pegar. ¿Le echó gas pimienta directamente a la cara? Directamente a los ojos, sí, a la cara le echó gas pimienta. Y ahí es donde le empezaron a pegar y eso. Y ella ahí reaccionó, dice, mi hija... Dice, cuando me echa gas pimienta, mamá, dice, yo reaccioné a manotearla. Y sí, ella la manoteó a una de los pelos, supuestamente, para que no le siga pegándole, porque eran 3 las que estaban con una sola. Y bueno, y esa es la causa que uno, como mamá, le está diciendo que no busque problemas, que no pelee, mira lo que pasa. Lo llamó a mi esposo una chica del kiosco, que fue la que la ayudó, y le llamó al 911 porque los directivos de la escuela no habían salido. O sea, esto fue de la puerta de la escuela a media cuadra, ponele. Y entonces cuando mi hija vuelve al colegio, la directiva de la escuela me dice que ellos no pueden hacer nada. La vicedirectora me dijo que yo no podía hacer nada más que a molestarla a la chica esta que le hizo esta agresión a mi hija. Bueno, este es uno de los casos y vamos a compartir con ustedes las imágenes de lo que pasaba en Mar del Plata, también con la agresión, pero en este caso una pelea entre 2 adolescentes a la salida del colegio. Este es la filmación, claro, porque ahora también con el tema de los teléfonos celulares, inmediatamente aparecen estas cosas. Es impresionante porque además uno siempre termina observando más o menos lo mismo, ¿no? Que los que están alrededor parecieran arengar un poco la historia y además filmarla para después subirla graciosamente a las redes sociales. Son muchos los que están filmando. Guillermina, esto sí tiene que ver con estos tiempos, ¿no? Las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías. Y vos fíjate cuando yo te decía la escuela tiene un rol clave. Las nuevas tecnologías son una herramienta. Vos con un martillo, con un serrucho construís o destruís. La escuela tiene que alfabetizar respecto de estas cuestiones. En el caso de Mar del Plata, por lo que uno puede ver por lo gestual, pareciera una pelea
de manera igualitaria, porque Claro. una de las características del bullying es que la relación se desbalancea. Bien. Pares que tienen que estar en un nivel de igualdad empiezan a desbalancearse y uno pasa por estar encima del otro sometiéndolo. Esos nenes peleaban cual ring De de igual a boxeo, igual. de igual a igual, y el resto cómplice, celebrando, no midiendo consecuencias. En el caso de las chicas, las peleas entre chicas, nosotros al fenómeno lo denominamos divinas y populares, Ajá. porque ha ido creciendo. Sí. Se da que en los últimos 2 años, a partir de la crónica periodística, hablábamos de un aumento del 250% entre mujeres, donde a veces el móvil es la belleza o los rasgos físicos, o si mi novio te miró, y donde se dan todas estas cuestiones propias, esto que a veces es este mito de siempre pasó, el tema es que ahora se resuelve a los golpes, Claro, y donde claro. no medía la palabra. Te iba a preguntar, ahora que dijiste que ustedes lo llaman divinas y populares, porque evidentemente remite y a uno lo lo que linkea fue. directamente con aquel programa llamado Patito Feo, Patito Feo. que fue muy exitoso, por otra parte. Digo, ¿en qué medida este tipo de programas, a veces en lugar de educar sobre determinadas cuestiones, terminan poniéndolas en cierto lugar de relevancia cuando no están bien como actitudes sociales Mirá. o actitudes para el comportamiento cotidiano en la vida, ¿no? A mí no me gusta demonizar a los medios de comunicación porque cada uno tiene una razón de ser. El sistema de salud cura, los medios de comunicación comunican y el sistema educativo educa o forma. Entonces, los medios de comunicación crean sus productos y hacen su lógica. Y está Claro. bien que así sea. Yo Bien. no puedo pretender que la televisión 24 horas me eduque. Habrá Claro. algún programa educativo, generalmente son los que tienen menos rating, pero quien debe educar sobre eso que pasa es la familia y es la escuela. Es decir, tomar eso que está Y lo del convirtiéndose en un gas pimienta, éxito y y transformarlo, criticarlo, claro, y que sea hablarlo, eso una instancia de digamos. aprendizaje. Lo del gas pimienta, ¿qué nos remite? River y Boca hace un mes y pico. Sí. Yo siempre digo, en los semilleros, en los clubes barriales, se habló del River y Boca más allá del resultado en sí y de la suspensión Me del atrevo a partido. decir que no. No, Me atrevo a queda decir que no. todo en ese debate superficial que nos moviliza, En que el mueve llamado las... folclore. En el folclore, y de eso los profesores de educación física pueden hacer un hecho educativo. Porque en un semillero hay miles de chicos y después selección nacional son 22. Entonces, Claro, esos otros claro. que quedan en el camino se pueden llevar de ese club un aprendizaje, porque el deporte tiene reglas, tiene una disciplina, tiene valores, y eso es lo que creo yo que se tiene que transmitir. Por eso reitero, la familia tiene que contener. Antes tal vez estas cosas no se daban porque un chico llegaba con angustia a la casa Sí. y tenía la posibilidad de decir, mamá, me está pasando esto, y había padres presentes. Sí. Hoy los roles se han diversificado, las familias han mutado, hay muchas formas de ser familia, pero la escuela sigue en pie con las mismas Claro. funciones. Ahora, el problema que en este caso, por lo menos yo encuentro desde lo personal, por lo que uno va analizando, charlando, dialogando con gente que trabaja en el sistema educativo, tengo muchos amigos, gente de la familia y demás, docentes o que están involucrados en la cuestión educativa, digo que se encuentran como de alguna manera carente de herramientas en el diálogo. Hay una cuestión como muy nueva de estos tiempos que tiene que ver con la reacción de los chicos frente a un llamado de atención que pueden hacerle sus docentes o sus directivos, y qué pasa con los padres cuando se encuentran con ese llamado de atención que le hicieron a sus hijos. La sensación es que antes los papás iban preocupados al colegio a ver qué había pasado con su hijo y a tratar de entender por qué había tenido ese comportamiento. Ahora directamente parece que el ataque fue contra el hijo, ¿no? Contra el hijo. Hace 50 años atrás, cuando un padre se lo llamaba desde la escuela, iba preocupado porque ese padre sabía que lo que él estaba haciendo como padre estaba bien. Entonces le llamaba la atención que lo estén llamando. Hoy, cuando a veces los padres son interpelados, Sí. inconscientemente saben que ellos son los que están, digamos, en offside, diciéndolos en términos futbolísticos, o en falsa escuadra. Porque cuando un chico en la escuela se desbanda, es porque desde la casa no cumplieron con el rol. El chico tiene que llegar a la escuela ya con una serie de valores incorporados. Claro, claro. Que no se da por esto que te decía recién. Hoy la familia mutó, los roles a veces invierten y tenés padres tan adolescentes como sus hijos. Claro. Y años atrás el docente tenía el saber. Hoy el saber lo tenés en un buscador, lo tenés en el celular, accediendo a páginas, pero el saber de las habilidades sociales lo sigue teniendo el docente. Ahora, ¿cómo hacemos para reaprender
la forma de comportarnos en sociedad y también de alguna manera reaprender estas cuestiones que tienen que ver con el respeto por el otro, con los valores, con el lugar que tiene cada una de las cosas, en el orden de prioridades. Digo, ¿cómo se hace para reaprender eso en el contexto de una sociedad nueva, con nuevas oportunidades, con mucha más información abierta? Digo, ¿cómo se hace para empezar a encontrarle Mira, la yo a vuelta? veces creo que uno de los, no me gusta decir defectos, pero por ahí la escuela está en esta vorágine, ¿no?, de este mundo tecnológico y tiene que producir como si se cayera de un circuito productivo. Y yo creo que la escuela tiene que ser el espacio de la lentitud y el espacio de la pausa. Porque el chico vive acelerado en la casa, acelerado en la calle. La escuela tiene que ser ese espacio para la pausa, para cuestionar qué pasó con el gas pimienta, qué pasa cuando se ve una pelea en la calle, Claro. qué significa el respeto, qué significa la solidaridad. A mí me parece que ese es el lugar de la escuela. Obviamente, el conocimiento sirve, estamos en la era del conocimiento, pero a esos conocimientos se accede de múltiples plataformas. Convivencia, convivir implica vivir con, y eso se aprende en el día a día. Claro. No hay un manual, por eso yo tengo mis dudas de estos protocolos, porque como todo manual queda guardado, y esto es como la Biblia, está la Biblia, pero ¿qué dice Francisco? Esto hay que practicarlo, hay que ponerlo en acciones. Entonces, puede estar el manual, puede estar el protocolo de intervención, Y que igual pero no esto pase nada. hay que O ponerlo todo en acción. siga. Guillermina, un enorme placer que hayas estado aquí, muy clara El placer verdaderamente es con mío. tus explicaciones. Así que nada, es un tema que seguramente, lamentablemente, deberemos seguir charlando porque habrá otros episodios, pero sí celebrar que se puedan poner sobre la mesa, debatir y que tal vez podamos poner un poquitito de, no sé, de conciencia sobre estas cuestiones y Y poner ustedes nuestro desde granito de este arena. rol, desde QM, están haciendo un aporte importantísimo. Muchas gracias, Guillermina. Gracias a ustedes. Un placer.